Bueno, hoy tenemos muchísimo material. Me ha llamado Rosa Díez, que no está muy así, muy tal. Tenemos a medio equipo también otra vez enfermos y es que esto está fatal. Llegan los niños con gastroenteritis y como aquí producimos tal cantidad de hijos y nietos, pues claro, al final acabamos cayendo prácticamente todos. Pero bueno, resistimos y mantenemos la sintonía, como se decía antes. Bueno, Jano García, bienvenido. Muy buenos días. Y querido director, bien hallado. Buenos días. Se ha cortado el pelo, esto es tremendo. Claro, La nueva etapa. Y lleva las gafas de Togliatti. ¿Cómo se nota que la empresa es italiana, de Unedisa, eh? Valle Inclán, Togliatti. Togliatti, es mejor para Unedisa, mejor Togliatti. Qué educado era Togliatti, le llamaban Ercoli en la Guerra Civil Española. Fue el último que se quedó. Cuando ya Carrillo y la Pasionera habían huido todos a París, a Moscú luego, el tío estaba en Alicante quemando los archivos. Fue el último en salir de España, fue Togliatti, el camarada Ercoli. Y luego consiguió que no lo fusilara Stalin, que se cargó a todos los que habían estado en la guerra. Era un genio, pero un genio de verdad. Bueno, el genio dicen que era Gramsci, no, el genio era este que sobrevivió. Bueno, si os parece, empezamos por la República de los Tontos, porque tenemos un personaje maravilloso que da muchísimo de sí. Santi González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Queridos Joaquín Manso y Jano García. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días. Bien, pues Yolanda, eternamente Yolanda, en su por ahora última estupidez en Twitter, ha dicho: hablo con muchos empresarios y hay muchos que estarían dispuestos a pagar más y a contribuir más tributariamente con su país. ¡Qué idiotes! Como dice Chino de China, y que se lo impide. Por primera vez en mi vida comprendo, no quiero decir que justifique, ojo, a los defraudadores, considerando en qué se gastan los amigos de Yoli Tenacillas, los impuestos de los españoles, ¿cómo no considerarles al menos una circunstancia atenuante? Pero tú te imaginas que se te echa encima Yolanda y te dice: vamos a ver, Santi, ¿tú no estarías dispuesto a pagar más por el bienestar de los españoles? ¿Tú qué le dices? Pues claro, Yoli. ¿Cuánto? Pues ¿Cuánto claro, quieres que Yoli, pague? a ver, ¿cuánto? Eso es. Claro, por supuesto no lo piensas hacer, pero vais y se lo dices, y va a la tía y lo canta. Sí. Yo le digo Es impresionante. trompetilla, porque Bien. ya no tenacillas. Yo le digo trompetilla, porque ahora se dedica a escuchar. A Pero escuchar, no oye sí. nada, pero se dedica a escuchar. Oli evaluaba los éxitos que en política internacional está cosechando Antonio, que están bien a la vista, pero además sin descanso, uno tras otro. Y dice: solo este alelado histórico es capaz de cabrear a la vez a Estados Unidos, Rusia, Marruecos y Argelia. Pues es un mérito, lo mires como lo mires. Es prácticamente imposible. O sea, dos países en guerra, Marruecos y Argelia, si tú te enemistas con uno, automáticamente te amistas con otro. Y Hombre, al está el revés. viejo principio. Es El amigo inevitable. de mi Bueno, enemigo es mi enemigo. lo ha conseguido. O sea, a la vez, los dos, en lo único que están de acuerdo es en no lo dio a España y en tocarnos las narices. Pues sí. Jorge Calero hacía una cábala de futuro en Twitter. Año 2023. Tras varias decisiones inesperadas en política exterior del presidente Sánchez, España es invadida por San Marino. La doctrina Agustinen, que aúna en sus tweets el ingenio y una procacidad portentosa, se sorprendía de que las políticas de izquierda se muestren tan tajantemente contrarias a la prostitución, aunque no considera que ellas practiquen las mismas mañas. Practicar el sexo, ella lo conjuga con F, es un medio para acceder al trabajo, no el trabajo en sí mismo. Es la conclusión, que añade, que extraigo viendo el proceder de las mujeres de izquierdas. Un ciudadano preocupado escribía: Sánchez no se presentará a las próximas elecciones, que perdería estrepitosamente. Sueña con un cargo de relevancia internacional, por ejemplo, secretario general de la OTAN, lo que viene a ser como si Toro Sentado quisiera mandar el 7º de caballería. Nora Baños, candidata de Unidas Podemos a las elecciones europeas,
ha subido un vídeo a su canal de YouTube con su hijab y su canesú y defiende en el mismo que el Islam es feminista. Bueno, porque claro, considera a las mujeres menores de edad, siempre. Claro. Tienen que ser protegidas de los hombres que Y son todos entonces mira por violadores. ellas. Tienen la misma, en el fondo, en eso acierta, sin saberlo, la pobre, claro. Pero acierta, efectivamente. El Islam es tan feminista como Irene Montero. Por ahí se anda. Y Sí. tan religioso también. Sí, Bueno, sí. que como No, sabemos- es más piadoso. Sí, porque Irene me parece a mí que no ora. Ni ora ni Ora ni labora. labora. No. Elaborar no ha elaborado nunca. No, la pobre. La Fiscalía afirma que Mónica Oltra trazó un plan establecido para desacreditar a la víctima de los abusos de su exmarido. Considera un fuerte indicio que todos los investigados mantuvieran siempre la misma versión exculpatoria de la vicepresidenta. No hay más, a ver cuándo se explican, a ver cuándo dimiten, esta, el del peluquín, en fin. María Jesús Montero asegura que no existe ningún riesgo de que Argelia incumpla contratos de suministro. Y esto lo ha dicho con esa dicción que Cascarriosa. solo le falta hablar. En fin, Sí, exacto. Juan Montoya Moreno publicaba una foto aérea de un callejón de Almería con unas pocas sillas vacías y el siguiente texto. El acto de espadas en Almería estaba previsto para las 19:30 y no lo empiezan porque no hay nadie. José Fernández Torres apostillaba, espadas pincha, que es lo suyo. Joan Mena, que es portavoz de Podemos en la Comisión de Educación del Congreso, ha dicho, es más importante aprender la diversidad sexual que saber cuál es la capital de Italia o qué es el complemento directo en una oración. Oye, lo asombroso de este Mena es que haya que explicarle qué es la diversidad sexual. O sea, no distingue hombres de mujeres, no distingue a tendencias sexuales. Hay que explicárselo. O sea, debe ser el más tonto de su provincia, porque eso lo entiende cualquiera. O sea, Vainica Doble lo cantaba perfectamente. Cuando cuenta con se conocieron, nos conocimos de niño haciendo flanes de arena. Yo era nene y tú eras nene y yo era nena. O sea, lo ves al primer año. Tú tienes ahí una cosita y yo no, y yo tengo otra. Lo ve cualquiera menos Juan Mena. O sea, es asombroso, ¿eh? Bien, Rafael Marcos, que es el hombre a quien su ex María Sevilla secuestró al hijo que tenían en común, pide una indemnización de 85.000 euros a Irene Montero por llamarle maltratador. Pues nada, a ver si se le logra y lo celebraremos como se debe. Yo hubiera ido a los 100.000, números redondos. Luego siempre te rebaja algo el juez, pues... Pero bueno. No sea que te toque un juez que no está muy ducho en matemáticas ni en igualdad y la liamos. Y para terminar, un postre dulce de nuestro grandísimo Gulliver, uno viejo. Y es sobre el tuit de Rufián en el que llamaba tarado a Puigdemont por proclamar la República. Hay que decir que Rufián tardó menos en retirar el apelativo que Pucci en desproclamar lo suyo. De Puigdemont, ¿quién no es fan? Rufián. Rufián por tuit se explayó, voceó. A Puigdemont que ha llamado tarado. Molesto al ser acusado de alentar a Puigdemont a proclamar su nación, Rufián voceó, tarado. ¿Y cuántos segundos tardó en borrar? Porque son 17 segundos, ¿no? Lo que duró la República Catalana. Menos. 7, ¿no eran? 8, creo que 8. Sí, sobre eso ves, los historiadores vacilan, los testigos, fuimos testigos todos, fue tan rápido que es que no nos dio tiempo a contar. Claro. Ya había Pero llegado ya Carl Luis, ya había llegado a la meta, o sea, no... Ya sabes que el tiempo es un material elástico. Bueno, sobre todo en algunos. Ahora, lo de Rufián no es muy espabilado. Hoy escribe Pepe García Domínguez también que en realidad lo que quiere a toda costa es no ser candidato a alcalde de Santa Coloma.
Voy a volver con todos los charnegos. No, hombre, no, que con lo bien que vivo yo en Madrid. Sí, hay un fuerte Ya, pero empeño si de la los dirección de partidos del Esquerra Español, en enviarlo de candidato a Santa Coloma. A morir en Santa Coloma, sí, Sí, a señor. morir porque efectivamente te presentas y no ganas. Y Ese no ganas es el y tema. allí a aguantar todo el Allí día a la de gente hablando portavoz. andaluz de verdad. De portavoz del grupo municipal. Exactamente. Pero Allí daba clases Pero no- yo y allí ganó un alcalde comunista que era cura. Y este cura, Como el como Papa. tantos curas que habían pasado por Iberoamérica, pues era muy rijoso y tenía a su querida instalada en el ayuntamiento, dependencias de la alcaldía. Bueno, hasta ahí, pues como es Cataluña, ¿no? Pues siempre dice, no, aquí somos muy tolerantes hasta que te ponen los cuernos, pero bueno. Y un día se presenta en la plaza de Santa Coloma una señora de no mal parecer, que luego acabó un interview, diciendo, baja aquí, hijo puta, baja aquí, que me dejaste en Ecuador con un bombo, baja aquí. Y era una hispano-ecuatoriana que había conocido en la guerrilla al cura comunista, se había liado con ella, había procreado, había huido pretextando un problema vocacional y cuando la otra se entera, no sé cómo, que es alcalde y que vive con una tía en el ayuntamiento, se planta allí en la plaza de Santa Coloma, tal. El cura huyendo por las alcantarillas como Bencasa en el 34. Y era profesor de religión en mi instituto y no compareció. Entonces no sabían qué hacer con las calificaciones. Bueno, esas cosas que Mi España, pasaban esa es mi España. esa es España. Es Cataluña antes de Puyol. O sea, pues eso pasó. Ya mandas a Rufián a Santa Coloma, bueno, llega la ecuatoriana y lo persigue con un trabuco. En fin. Bueno, pues muchas gracias, Santi. Hasta el lunes. Bueno, pues hasta el lunes, que será otra semana. Buena tertulia. Yo estoy con lo del destopar que es que me parece una cosa horrorosa, de limitar el precio y tal. Tengo un dolor de cabeza. Ibudol, de Kern Pharma. Al dolor de cabeza, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor sin necesidad de agua y con sabor a fresa. Ibudol, al dolor, ni agua. Medicamento sin receta a adultos y niños a partir de 12 años. También disponible en comprimidos. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. ¿Crees, Sara? Sí, además, fíjate, la artrosis que lo padece en España 1 de cada 2 españoles, más del 50% Que afectados. vivimos tantos años, por- que naturalmente... Que afecta sobre todo a los más mayores, esta enfermedad degenerativa. En Clínicas CRES te pueden ayudar a solucionar tus problemas de artrosis y de articulaciones sin pasar por el quirófano, sin tener que hospitalizarte, gracias a esos innovadores tratamientos que tienen de medicina regenerativa y sin efectos adversos, porque utilizan material biológico del propio paciente. Tienen clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia, en Palma de Mallorca y podemos pedir una cita en el 91 445 0004, 91 445 0004. Bueno, a ver, Joaquín Manso, ¿tú crees Buenos que días. el camarada Álvarez, que llegó como un gran técnico diplomático de carrera, etcétera, Por fin va un a tener político que en ir exteriores, ¿verdad? sí, sutil? Ujú. Decían, este es un tipo sutil. Hay quien dijo, va a ser un nuevo Dastis. Digo, pues Nastis de Plastis, o sea, esto acabará mal, pero nunca pensé que tan mal. Aparte de ir a Cres, porque ya no puede doblar más el lomo, ¿tú no crees que huele a cadaverina? Es decir, que en la próxima crisis se lo va a cepillar Bueno. por eliminar testigos, quizá. Crisis va a haber, porque del resultado de las elecciones de Andalucía Sale crisis. sale necesariamente crisis para resistir, porque lo que es absolutamente improbable es que si uno se pega un costalazo en Andalucía, convoque elecciones. Va a pasar exactamente lo contrario y para eso necesitará cambiar de gabinete. No sé si Álvarez será uno de los afectados, porque yo no creo que Álvarez sea responsable. No, hombre, Es decir, si la carta la hace el Claro, presidente. es decir, la concatenación asombrosa de errores que se produce ahí. Y nosotros hoy apuntamos en el editorial, que ha estado inteligente Jorge en la redacción, apuntamos al cesarismo de Sánchez, pero un cesarismo que tiene su origen en la propia falta de cohesión en la división interna del gobierno. Al final, Claro. las debilidades internas siempre se proyectan en la política exterior. Y al olor de esa debilidad se nos han subido y de esa sospecha cáustica, del chantaje de Marruecos. Es que lo por el malo de... espionaje, Mira que yo pero soy que- contrario a eso, Ujú. pero sin embargo
como él mismo lo ha Le dicho, han dado carrete. él mismo, sí. Bueno, no solo es que él mismo le haya dado carrete, es que todavía no hay una explicación racional No la hay. Claro. para semejante volantazo No la hay. histórico en política Es exterior. más, cuando lo quiso explicar Entonces, fue peor, fue peor. porque la lió. Entonces, al calor de todas esas debilidades, claro, hemos acabado acogotados en política exterior, atrapados entre las dos potencias que se disputan la hegemonía del Magreb. De una dependemos sobre todo para la inmigración y el terrorismo, y de otra dependemos para el suministro de gas. energía. Y también la cuestión de la inmigración. El otro día cuando anunciaron ese romper, ¿no?, el Tratado de Amistad con España, acto seguido Llegaron unas pateras cuantas a pateras a Baleares. Baleares. Ya- Sí que no es lo mismo Argelia que Marruecos, pero ojo que también nos puede hacer daño, ¿eh? Bueno, hay un problema además. Había un buque que hacía diariamente el trayecto Alicante-Argel. Y eso, alguien con un poco de criterio convenció al gobierno de Rajoy de que se quitara. Porque es que cada día pues te llegaban 100 ilegales. Y claro, 100 ilegales al día, pues al mes son muchos ilegales y al año muchos ilegales, y son hombres solos, sueltos por los centros de las ciudades, que te crea una inestabilidad en una zona turística, como intenta ser España, tremenda. Pero es que en Palma, ayer, soltó el juez a 100 llegados en la patera. Casi 1000, no. Me parece eran 6 pateras, a 130 o 140 por patera. Y fíjate el camino que hay de Argelia a Palma, qué buenas condiciones tiene que tener el mar, ahora justo antes qué del buenas verano, tienen que ser las pateras. y qué buenas tienen que ser las pateras. La cuestión es que por estos particularismos, por esta cuestión de debilidad interna que se proyecta en política exterior, España ha perdido una de las grandes oportunidades que salían de esta crisis, que es la de convertirse en el hub gasístico de Europa. Olvídate. Allá Es ya lo Italia, tiene Italia. Eso hay que olvidarse. Y por supuesto completamente. Portugal se aparta de la ínsula de Piedra, naturalmente, porque Portugal no tiene contenciosos con Argelia, lo comprará por otro lado. Sí, porque, es decir, no por casualidad, la crisis que ha precipitado Argelia se produce en el momento en el que Naturgy estaba negociando con Sonatrach los precios del suministro hasta 2024. No por casualidad. No, nunca, nunca hay casualidad y siempre hay causalidad. Sobre todo en política exterior siempre se trata de equilibrios inestables. Hace falta ser, ya hijano, estamos ante el adanismo típico. Hablamos de este psicópata. El psicópata, como para el mundo solo existe él y él es el mundo, pues le da igual. Pero en general, porque como tenemos un gobierno, eso tiene razón Joaquín, es un gobierno tan absolutamente descuajeringado, tan falto de criterio, en general, acerca de todo, que claro, le viene muy bien al César para hacer lo que le dé la gana. El problema es que las consecuencias del loco luego son imprevisibles y le hace daño a todo el mundo. Yo no sé. ¿Tú eres de los que piensa que, aparte de resistir este año o una añada, al final va a ser candidato o no? Bueno, y eso la verdad es que no me atrevería a decirlo, pero desde luego todo dependería del puesto que pudiese tener en el ámbito internacional, que tanto anhela Sánchez, ya puede ser, hablan de la OTAN, la Comisión Europea, en fin, de todos lados. Pero realmente yo sí creo que el gobierno sí que va a estirar el chicle, sobre todo porque ha habido un par de noticias que han pasado desapercibidas. Una de ellas es que el Banco Central Europeo va a dejar de ser el paraguas de la deuda. Se acabó de comprar deuda. Pero la Comisión Europea sí que ese objetivo de déficit y de deuda pública sigue estando suspendido. Entonces, como a Sánchez evidentemente no le va a importar lo más mínimo si nos endeudamos de forma... Al contrario, es decir, va a aprovechar efectivamente esa debilidad europea, porque Europa no se va a atrever a retomar del todo las normas de ajuste fiscal. Entonces eso va a ser un presupuesto expansivo. Claro, con eso va a tirar ya lo que le queda a la legislatura, y como tampoco tiene nada de perder, porque al fin y al cabo las elecciones en Andalucía, lo que decía Joaquín, ¿no? O sea, te pegas una leche, no vas a convocar elecciones. Entonces, presumiblemente yo creo que aguantará la legislatura, y tampoco descarto, y esto no sé si quizá más adelante lo tendremos que comentar en su momento, una especie de coalición entre PSOE, ya la desesperada, y este nuevo proyecto de Yolanda Díaz y compañía. Bueno, es lo que hay. Que eso... yo veo más bien un Frente Popular con Yolanda de candidata. Y para mí Antonio no va a sufrir una derrota humillante y quedarse de jefe de la oposición encima... No, pero Sánchez ahora mismo, vamos a ver, es muy difícil a día de hoy. Estamos a viernes, quedan 9 días para las elecciones.
es muy difícil predecir el estado emocional del que saldremos de las elecciones de Andalucía. Es Pero es decir, que ahora eso mismo es- las encuestas dicen que el Partido Socialista puede perder incluso el suelo del 25% y por lo tanto incluso los 30 diputados. Es decir, que pueden salir con un impacto que ya veremos después cómo se gestiona. Es decir, y a Hoy su vez- publicamos además es que Espadas es gafe. O sea, fue decir que su señora no estaba, y hoy publica Libertad Digital los datos lo he leído, de sí. ella misma, o sea, un texto oficial que ella misma, como imputada, su abogado en nombre de ella, dice que yo como imputada declaré, ¿cómo puedes decir que no la han investigado o imputado si ella misma lo ha declarado? Creían que no se iba a saber. Se sabe todo. Hombre, claro. Porque además cuando la gente huele la debilidad, el funcionario tiene una tentación de hacer el bien y de contar a la gente la verdad de lo que pasa, pero hay una cuestión en lo de Andalucía que yo creo que trasciende. En Andalucía, ¿qué es lo que aparece? Una izquierda con un PSOE prácticamente inexistente, porque Nada. realmente Antonio se lo Inocuo. ha cargado. Mm. Los propios clanes, el famoso clan de Alcalá de los Gazules, del papá de Viviana Ido, que la hizo ministra cuando solo había estado en la oficina Bueno, del hizo flamenco. hizo historia. Ahí Hay está. que echarle. Pero ese era uno de los clanes clave de poder del PSOE. Ya ha dicho que ellos no van a votar a Vox, que es la única alternativa en el campo hoy, Mm. en Andalucía, que se dice pronto. Antes era la extrema izquierda y ahora es Vox. Es decir, ¿por qué? Porque la caza, la ganadería, los toros y tal, los han puesto contra la pared. Pero que no van a votar al PSOE. No solamente que no van a hacer campaña, que no van a votar al PSOE. Y ahí entramos en lo del suelo famoso, que antes era el 35-40 y ahora estamos en el 20-25. Ahora 25 y para abajo. Sobre todo de las elecciones, ten en cuenta que la persona que va a ganar las elecciones es un fenotipo, un señor tranquilo. Sí. Es decir, lo cual trasluce que la emoción del momento es el hartazgo respecto de lo contrario. Y eso Sánchez, con la tradición que trae, le No. viene muy mal. Y sobre todo que a la izquierda del PSOE lo que hay es un mare magnum, Mare magnum, de sí. pequeños intereses, partidos personales, familiares, de bandas. Bueno, sin ir más lejos, en el seno del propio gobierno está el PSOE, pero tenemos a dos de Podemos que van por un lado, tenemos al de Izquierda Unida que va por otro, y tenemos a Yolanda Díaz que va por el carril del medio. Sí, que Es va decir, por es donde decir, diga Sánchez. Es decir, que hay 4 o 5 corrientes en el seno del propio gobierno. Claro, De ahí que no haya política ni nacional puede ni haberla, internacional, no puede exactamente. haberla ni la habrá. Pero tú te presentas a las elecciones y la ventaja de las elecciones es que si tú haces un frente, todo queda disimulado por el candidato y es jugarte la cara a cruz. Claro, si sale cruz te pegas una torta monumental. Hay un precedente, cuando fueron juntos el PSOE e Izquierda Unida Almunia, con ¿no? Paco Frutos. Ah, frutos. Paco Frutos y Almunia pactan ir juntos y se pegaron una torta los dos monumental. No sumaron, restaron. Mayoría absoluta Mm, del Aznar. Partido Popular, que es a donde vamos, reforzada por Vox, porque el fenómeno nuevo en la derecha es que no son vasos comunicantes, No. sino vasos coincidentes. sí, va a ser muy interesante los estudios que solemos hacer los periódicos el día después de las elecciones, en las que miramos por circunscripciones, por distritos electorales, los trasvases de votos. Y ahí sí se ven. Ahí se va a ver probablemente el trasvase de votos en las ciudades del PSOE al PP y en el campo probablemente a Vox. El PP tenía en tiempos del joven Arenas, cuya transustanciación evidentemente es Moreno Bonilla, hasta tiene el mismo jefe de prensa, igual de borde. Bueno, es el mismo, claro, como no va a ser igual, pues eso. Pero el joven Arenas no gana porque sube los impuestos después de la mayoría absoluta y Desastre. pierde 500.000 de votos en 4 meses. Que sí, Eso la fue verdad es que una de esas graciosidades El golpe de audacia de Griñán, hay que bueno, reconocérselo. Bueno, Pobre Griñán, que está en capilla. sí. un par de Bueno, y está semanas. en capilla, pero en capilla de como Mariana Pineda. Exacto. Bueno, pero ahí hay un fenómeno muy curioso, y es que tradicionalmente el PP no entraba en los pueblos de menos de 20.000. Es decir, de 20.000 para arriba y en todas las capitales, en todas ha ganado el PP bastantes veces, incluso en Sevilla. A veces coaligado, no por mayoría absoluta, pero por ejemplo con el Partido Andalucista, ha ganado y ha gobernado en todas las capitales y grandes ciudades.
pero de 20.000 para abajo nunca entraba. Y ahí es donde está entrando Vox. Pero Y ese es el fenómeno que te descabala y que de hecho deja a la izquierda en una situación terrible. Pues es un fenómeno que se está produciendo en toda Europa. De hecho, tiene sentido cuando uno lo analiza, ¿no? Ese votante que tradicionalmente ha sido de izquierdas, que es que hoy en día las políticas migratorias o las políticas verdes, al que afecta es precisamente al que menos poder adquisitivo tiene, ¿no? El que sufre la inmigración ilegal no es el que vive en el barrio de Salamanca o vive en La Moraleja, no, es el que vive en otras zonas. Igual que estas cuestiones climáticas verdes afecta principalmente a las personas que tienen menos poder adquisitivo. Entonces eso tiene mucho sentido y estratégicamente quizá Vox lo ha visto muy bien y ha dicho, oye, esto es nuestro camino. Igual que el mejor discurso que ha hecho en tiempos lo hizo Abascal anteayer. Cuando habló de que están ustedes subiéndonos los impuestos, estos impuestos ideológicos, que no ecológicos, porque es que son ideológicos, es que son ideológicos. exclusivamente. Dice, a gente que no puede pagar la gasolina, Claro. están subiendo ustedes el impuesto ideológico de que tiene que comprarse un coche eléctrico, pero si no puede pagar el gasoil. Mira, por ahí sí que puede haber en la crisis de gobierno un ajuste, por ahí. Bueno, uno de los que decían, porque claro, ahora Madrid es un hervidero de rumores, porque como de Madrid salen todos los equipos de cada ministerio, cuando llega una ministra que ha sido alcaldesa de un pueblo de Barcelona, ¿qué hace en Madrid? Buscar equipos, porque no tiene, no sabe ni lo que es un ministerio ni tal. Entonces, claro, que más que menos hay una portera que tiene un sobrino que conoce a otro, que tal y que cual. Al que decían que sería cadáver, seguro era Escrivá, que iba a ser sacrificado en el altar de Yolanda. Porque, ¿recordáis cuando aquella rueda de prensa Yolanda le dice, vamos, José Luis, vamos a explicar lo que es un ERTE, porque hay gente que no, ayúdame, ayúdame. Y José Luis la miraba con un desprecio absoluto y dice, oye, este idiota, ¿por qué me la ponen aquí al lado? Ella es muy vengativa, ella es corta pero vengativa. Y decían que Escrivá sería uno de los sacrificados en un año electoral, política expansiva, sálveme yo, sálveme Dios, y a gastar, etcétera. Pero antes quizá Pero dejaría él la está- reforma él de los está por la autónomos. labor, él está a Sí, favor de subir las pero pensiones saben que y no, de- sí, pero saben que no es de los suyos. Eso sí. Ahí vamos a ir a clanes Eso sí. machiembrados. Ahí. Yo de Escrivá la verdad es que no lo entiendo, porque es un tipo que, a ver, dentro de lo que hay en el gobierno es lo más salvable en cuanto a formación se refiere. Antaño. Sí, pero que dices, o sea, ¿por qué te prestas a estas cosas? Yo la verdad es que no lo puedo comprender, o sea, perder todo tu prestigio, el poco que ya le queda, por continuar en el gobierno y luego encima con la reforma de las cuotas de autónomos que quiere aprobar. Bueno, Que fíjate es un lo que auténtico acaba delirio. de decir Jano, se nota su juventud en esto. Dice, continúa en el gobierno como si eso fuera cosa de nada. Por continuar en el gobierno, Margarita Robles ha liquidado cualquier prestigio que pudiera tener Pues es que yo no lo ahora, entiendo. en el pasado, en el presente y en el futuro. Solo por continuar en el gobierno unos meses más, el año que queda, que no queda un año. Bueno, es decir, ahí, como en el caso de Marlaska, etcétera, etcétera, es decir, se van quemando fusibles para que luego el César disponga de ellos. Eso es. Quiere decir, ni más ni menos O esa debilidad. disponga a adoptar a un heredero. Eso. En este caso, heredera. Yo es que la veo venir y va a ser una cosa tremenda. Bueno, Caledonia. Sí, nos tenemos que asomar a las viviendas de Javier Ferrero aquí en el centro. Fíjate lo que han hecho posible en Caledonia, Federico. Han hecho compatible vivir en el centro con las mejores comunicaciones a disposición, todos los servicios que podamos pensar y querer, pero sin renunciar esto, por supuesto, a la eficiencia y a la confortabilidad. Eso es lo que nos proponen precisamente en estas viviendas de auténtico lujo de Javier Ferrero. Toda la información en caledonian.es. Pues ¿a quién le mandamos colacel? Yo creo que a Ayuso, porque ha conseguido, por plantar cara, ayer ya se unió Murcia, astutamente, porque alguien de Vox descubrió que con los libros gratuitos solamente cada 4 años se pueden cambiar. Dice, amigo, fuera los cambios. Y andan, ahora en Castilla y León están Sí, están urdiendo trabajando. a ver qué, porque seguro que encuentran, cuando alguien busca, Siempre hay un encuentra. camino. Pero claro, si no planta cara a Ayuso, no pasa. Lo que es surrealista es que nos hayan unido todos. O sea, que falta Galicia, Andalucía. Ahí es donde estamos en el Lo problema harán. político del PP. Yo creo que con Feijóo se ha consagrado un PP de 2 direcciones, un PP socialdemócrata y un PP liberal. Y que con esos bueyes vamos a tener que ganar. Pues- Uno llamado a pactar con Vox y otro llamado a hacer como que no quiere pactar con Vox. Pero ese es el futuro de la derecha que se dibuja.
Pero ayer en la Asamblea de Madrid, cuando una pobre discapacitada intelectual de Podemos la compara con los nazis, que dice que quiere quemar los libros, dice, pero vamos a ver, ¿qué desprecio tienes que tener por las víctimas de los nazis como para compararlo con los ciudadanos de Madrid? Después O sea, por uno ¿qué mismo, poco te ¿no? importa el sufrimiento de los judíos como para compararlo con la gente que está de cervezas? O sea, hace falta ser malvado, tonto de lava. Que vamos. comer bien corto en este caso. Pero qué colección de tías le ponen siempre, parece que lo pongan a propósito para que ella disfrute. Ya, que se lo ponen bastante sencillo. Bueno, pero luego hay que estar. Y en lo Sí, de sí. los libros, que decía Luis Herrero, el otro día que le metía el dedo en el ojo, Luis Herrero, dice, eso no va a tener recorrido. Políticamente el impulso siempre tiene recorrido. Te lleva más o menos. Mira como Murcia, que no quería, ya está. Mira como Castilla y León, que no quería, ya está. Y ya verás como Andalucía, después de las elecciones, va por el mismo Eso es camino. el liderazgo. Seguro, eso es liderazgo, exactamente. Bueno, pues Cola C. Muy buenos días, me encanta. La verdad es que disfruto muchísimo poder cada día regalar a nuestra audiencia la mejor salud, es decir, la mejor suplementación para nuestro día a día, para nuestro bienestar. Todos queremos vernos y sentirnos jóvenes. Yo creo que ahí estamos de acuerdo. Sentir que nuestro organismo es dinámico por dentro y por fuera, lo que equivale a mantener a raya los radicales libres, a nutrir nuestro organismo desde dentro para que lo notemos también desde fuera. Lo nota nuestra piel, el pelo, las uñas, hasta nuestra sonrisa. Y lo hace cuando la suplementación es potente y está formulada de la mejor forma posible. La manera en que la absorbemos casi al 100%. Colacel Antios de Mundo Natural es así, nos ayuda a reforzar la producción de colágeno, clave para el envejecimiento. Su fórmula funciona gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción endógena del colágeno. El resultado, lucimos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera. Al final el estrés oxidativo en todo el organismo es tan potente que con una solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos, llamen al teléfono 91-446-0000. También pueden preguntar a su farmacéutico dietista o en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Daniel, vamos a recordar Telefónica porque vamos a tener muy pronto una entrevista para que nos expliquen el Internet de las cosas. Eso es, vamos a recordar que el próximo martes a las 11:20 de la mañana, aquí en Es la Mañana, vamos a escuchar la entrevista, vamos a entrevistar a Juan José González Menaya, es el gerente de conectividad IoT en Telefónica TED. Hablaremos de ejemplos de usos y aplicaciones de IoT, ese Internet de las cosas, de la conectividad 5G, de la convergencia de IoT y Big Data, algo muy importante, y de los enormes beneficios que tiene para nuestras vidas y también para nuestros negocios. IoT y 5G el martes a las 11:20 con Telefónica Tech, aquí en Es la Mañana de Federico. Bueno, y dentro de 3/4 de hora más o menos abrirá el Corte Inglés, Naya. Sí, con la venta privada del Corte Inglés, exclusiva para clientes con tarjeta de compra del Corte Inglés, con descuentos en más de 1000 marcas de moda, mujer, hombre, infantil, lencería, baño, accesorios, zapatería o deportes, hogar. Y si quieres, por ejemplo, pues eso, renovar tu hogar, tienes 20% y 30% de descuento en marcas como Pomdor, Cosmix, Roca, Boconcer, el Corte Inglés, Lexington, Sheridan, Fairdown, Villeroy, Vista Alegre y muchísimas más. También puedes inspirarte cambiando la decoración de la cocina, del baño o de la cama. 20 y 30% de descuento hasta el 12 de junio para clientes con la tarjeta del Corte Inglés, que es una tarjeta emitida por la financiera del Corte Inglés. Está sujeta a aprobación y pueden consultar las condiciones en elcorteinglés.es. Bueno, pues hacemos una pausita, creo que ya ha llegado Sánchez Tortosa y por lo tanto ya está el toro. En Corrales todavía no está en la plaza, pero es aquí. Y vamos a hablar de esa gran cuestión, que siempre es la gran relegada en todos los medios. O sea, por lo visto la educación no le interesa a nadie, pero ni a los padres, que con tal de que les aprueben al niño les da igual que sea analfabeto. Y luego, ¿cómo lo vas a colocar? Eso les da igual. En fin, vamos ya. Es la Mañana. Es radio. Bueno, el tiempo está, pues eso, caluroso ya, ha pasado el 40 de mayo, olvídense, lleven el sayo al tinte y, en fin, en Madrid 35 de máxima hoy. En Sevilla están a 40, lo mismo que en Badajoz, más la humedad ambiental. Y la mínima Burgos, Teruel y Vitoria todavía se puede dormir 10 graditos. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es. Bueno, ¿cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero? Bueno, pues cayendo con fuerza en este momento, se está dejando un 1,53%, cotiza por debajo de los 8.800, de los 8.700, incluso de los 8.600. Nos está marcando el IBEX 35 en este momento, 8.574 puntos, en una caída, hay que decir que muy pronunciado, sí señor, una caída muy pronunciada, la que está protagonizando en este momento el IBEX. Además, una cosa curiosa, los analistas atribuyen esta caída al anuncio de ayer del Banco Central Europeo, que ya se conocía, con lo cual era evidente que se había descontado. Tampoco es... No, bueno, yo creo que sobre todo más que la subida de tipos al 0,25, que es verdad que es la primera en 11 años, pero sí es importante ese anuncio de que se acaban las compras de deuda, que es lo que más nervioso pone a los... Y la hoja de ruta, es decir, que se sabe que sucesivamente y tanto en los próximos meses... Pero si el mercado lo que está pidiendo casi es, fíjense ustedes en la FED, que ya van cerca del 1, ustedes acaban de arrancar en el 0,25, y la inflación, que hoy confirma el IPC, el Instituto Nacional de Estadística, acaba de confirmar el 8,7% del IPC en este. Hay que recordar, y el 4,9% de la subyacente. Hay que recordar, porque aquí se ha alabado mucho a Draghi, que ha sido nefasto para Europa, y a Angela Merkel, que ha sido nefasta para Occidente. O sea, aquí se ha hecho, tanto en la crisis financiera como en la pandemia, se ha hecho de una ilegalidad una virtud. El Banco Central Europeo, a diferencia de la FED, tiene como única obligación legal mantener por debajo del 2% la inflación. Estamos en el 9%. ¿Qué ha hecho? Dijo, voy a comprar toda la deuda pública. Resultado, Italia, 150% del PIB. España, 120% del PIB. Francia, 120% del PIB, que aquí siempre nos fijamos en Italia y en España. Francia, que es más poderosa y más rica, tiene la misma deuda pública que España. Es que Alemania tiene 70%. Claro, y es Alemania. Irlanda el 60 y empezó en 2007 en el 120. Claro. O sea, Irlanda ha hecho el camino contrario. Bueno, lógicamente, ¿y a dónde van las grandes empresas? A Irlanda. ¿Y qué han hecho el poder adquisitivo de los irlandeses durante la pandemia? Crecer un 20%. ¿Qué es lo que más joroba en Londres? Sí. ¿Cómo que los irlandeses tienen más renta per cápita que los ingleses? Sí, señora. Sí, y que los escoceses y los galeses, mucho más. Pero con esa inflación subyacente del 5%... Lo que te dice es que las tensiones se están trasladando ya a los costes de producción y vamos a un parón en otoño, a un parón de la actividad económica muy fuerte. El otoño ya nos esperaba. Comentábamos el otro día el índice de producción industrial, que es ahí ya cayó, donde está. El 47% de inflación es Argentina. O sea, lo único que nos impide ser Argentina ahora en España es el euro. Pero para eso el euro tiene que recuperar la disciplina del euro, que no puede haber inflación. Sí, los precios industriales están, como dices, en el 47%. La vez anterior que estuvieron tan altos fue en el 26% de inflación, en el 77%. El IPC en aquel momento subió al 27%, sí, estamos en el 8,5%. Y entonces había un proyecto político, sindicatos representativos, una patronal, un gobierno y una oposición dispuestos a llevar adelante el país. Y un Banco de España. Exactamente. Y ahora no. Bueno, adelanto. Adelanto, desde luego. La empresa que tiene la garantía de Gedesco y que precisamente en estos momentos de complicaciones, si una empresa tiene propiedades y las quiere poner en alquiler, tiene esta solución de liquidez inmediata. Insisto, con la garantía de Gedesco podemos obtener casi la totalidad de ese contrato de alquiler en un solo pago, con lo cual liquidez suficiente para poder hacer frente a compromisos de pago. ¿Que somos particulares? Bueno, pues incluso tenemos posibilidad de poner en más rentabilidad esa liquidez, ese dinero, siempre con la garantía de Gedesco. Y tu dinero nunca duerme, que
tenéis para este fin de semana? Bueno, pues este fin de semana nos trae Value School un programa extraordinario con Carlos Santiso para averiguar precisamente qué es lo que está pasando con esas posiciones tan conservadoras en España. Si preguntas a cualquier inversor, te dice, yo soy muy conservador. ¿Qué ha hecho invertir en renta fija? ¿Qué ha hecho la renta fija? Caer a plomo durante este último año. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder? ¿Cuánto va a durar esa caída? ¿Y cuáles son las alternativas conservadoras con más sentido? Tenemos un mensaje importantísimo hasta ahora para nuestra audiencia, sobre todo para aquellos que tengan más de 65 años, a través de la hipoteca senior, un servicio que nos ofrece Óptima Mayores y que te permite conseguir la mejor hipoteca inversa, Federico, para aumentar el nivel de vida, cancelar las deudas que podamos tener a esa edad, pagar a un cuidador. Eso es esencial. O a quien tú elijas, a un familiar, quizá esto también es algo que mucha gente opta por ello, o ayudar también a un familiar, precisamente para ayudar en la educación de tus nietos o de tus hijos. Por ejemplo. Bueno, para lo que quieras, ustedes eligen, por supuesto, infórmate gratis en el 900-800-864, 900-800-864, o también tiene toda la información en hipotecasenior.es. Muy bien, vamos a ver. Vanessa Vallecillo, ¿alguna novedad novedosa de última novedad? Sí, hoy hemos conocido los datos del IPC, pero podemos estar tranquilos. La ministra Nadia Calviño no ve para nada una espiral inflacionista porque las medidas tomadas por el Gobierno, dice, están funcionando. Eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno. Hemos tomado medidas importantes que están bajando los precios entre 2 y 3 puntos. Esas medidas de bajada de la gasolina, del diésel, de bajada del precio de la electricidad. Bueno. Oye, pero realmente lo de esta mujer ya empieza a ser una enfermedad moral. Si la inflación es del 8,7, sí. ¿Qué más me da que me bajen artificialmente, con dinero de mis impuestos, el precio de lo que de todas maneras estoy pagando? Si me suben los precios de los demás artículos. Y es que además esa subida del 8,7% es por la gasolina y por los alimentos. La subyacente además sigue en el 4,9%, que ya saben que es el récord en 26 años. Habla Calviño de un pacto de rentas y además se niega a la bajada de impuestos que pide el Partido Popular. Y precisamente sobre impuestos, Federico, ha hablado Juan Espadas en una entrevista en la cadena COPE, concretamente sobre el impuesto de donaciones y sucesiones. Me estoy refiriendo a no hacer regalos fiscales a personas que heredan 5 millones de euros. Tienen que pagar proporcionalmente, en este caso, a tener un patrimonio mayor. Es decir, estamos hablando de que los servicios públicos, la sanidad pública, la educación o la dependencia, necesitan recursos de la administración. Oye, este lerdo no sabe que esos medios ya han pagado impuestos. Efectivamente, y que los servicios públicos ¿Cómo se nota? Claro, como ellos roban, como su mujer estaba en la FAFE, pues claro, ellos no piensan que se pagan impuestos, ya han pagado de vivos, ¿por qué tienen que pagar de muertos? Efectivamente, y esos servicios públicos serían, como decías, bollantes con esos 680 millones de euros que el PSOE sustrajo de los SERE andaluces, dinero que no se va a recuperar y responsabilidades que todo apunta a que tampoco se van a depurar. El último beneficiado por la dilación del proceso judicial ha sido el alcalde socialista de Cazalla de la Sierra. Nos lo cuenta desde nuestra emisora en Andalucía, Pepe Luis Vázquez. Concretamente, la sección número 4 de la Audiencia Provincial de Sevilla ha reducido la pena para el socialista Ángel Rodríguez de la Borbolla a tan solo 1 año y medio de cárcel, el que fuera alcalde de Cazalla y hermano del expresidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla. Eso sí, tendrá que devolver a la Junta de Andalucía los 8,4 millones de euros malversados en ayudas ilegales para empresas del corcho. Se trata de la tercera sentencia de la macrocausa de los SERE desde que en 2009 la jueza Alaya empezara a tirar de la manta por el caso Mercasevilla. En 2011, recordamos, empezó la instrucción de la macrocausa y en 2015 se separó en 187 piezas, una por cada ayuda del llamado Fondo de Reptiles para ayudar a empresas andaluzas. Hoy siguen vivas 132 piezas con decenas de archivos y prescripciones. En cuanto a los juicios, solo se han celebrado 4, el más sonoro, el de la pieza política que condenaba a los expresidentes socialistas Griñán y Chávez y a otros 17 exaltos cargos de la Junta de Andalucía. Bueno, 1 año y medio de cárcel por llevarse 8 millones y medio no está mal. Prueba a no pagar a Hacienda 8 millones y medio y vas a ver lo que te cae. Efectivamente, que prueben los de las hermandades del Rocío no pagar Hacienda. Salvo que seas monedero, en cuyo caso llega el ministro de Hacienda del PP y te perdona.
Bueno, pues panorama es tremendo, pero en la Crónica Rosa hoy vamos a estar... Madre mía, la Crónica Rosa, entonces lo que yo traigo es calderilla, porque no sé si son 15.000 euros lo de la explotación de la cafetería del Centro de Interpretación Rocío Jurado. Lo de café-restaurante, era la idea. Bueno, hemos estado hablando además con Encarna Jiménez, que nos la está explicando. Estábamos Dani y yo ahí en la salita donde hacemos el calentamiento, los ejercicios, los estiramientos antes de entrar. Sí, porque hay que estirar. En la Crónica Rosa. De músculo. Claro, nos explicaba la ruina que puede llegar a suponer montar una cafetería en uno de estos centros. Y según ha podido saber este programa, Federico, existe un miedo adicional al tener que depender de unos horarios, de tener que depender de las visitas, etcétera. Y es que, claro, piensan en Chipiona, a ver si Rocío Carrasco, que tiene esto apañado hasta dentro de 2 años o 3, hasta el 2025, si no me equivoco, nos va a hacer una espantada y va a decidir un día que ya se ha acabado, que no quiere seguir explotando este museo, que mete otra vez los trajes en los baúles y nos deja tirados en una cafetería en la que acabamos de comprar la máquina de café, la nevera, hemos puesto en la cocina, la sandwichera. Eso es un erial, un solar vacío. Hoy también, además, en La Razón leemos una información según la cual ella ya sí que sí va a cobrar los 150.000 euros. Es un poco farragosa, todo hay que decirlo, pero lo que sí que me queda claro es que si a ella le dijeron vas a cobrar X, lo vas a cobrar. Son 150.000 euros y parece ser que en el Ayuntamiento de Chipiona la oposición, en este caso el PP... 150.000 euros por algo que en teoría va a dar dinero. A razón de 30.000 anuales y le tienen que pagar los 60.000 de los 2 años que ha estado cerrado. ¿Qué ocurre? Que el Ayuntamiento lo tiene que sacar ¿de dónde? Pues de otras arcas, del turismo, por ejemplo. Y los de Chipiona dicen, oigan, señores, que no hemos todavía sacado un beneficio de este museo y ya estamos pagando a la persona. Además, siempre a la misma. Yo no sé, esta tía. Oye, que hay gente que sabe negociar, que eso sí que está muy bien. En la información de La Razón dicen que todo esto se ha firmado en la Casa de Valdelagua, que ni Fidel ni Rocío se han desplazado en ningún momento a Chipiona porque no tenían ganas. Estaban pensando, Hay una noticia de última hora sorprendente. Hoy tendrían que verse las caras en los tribunales Paz Padilla y Mediaset. Bueno, pues acaban de emitir un comunicado en la cadena diciendo que readmiten a Paz Padilla en los mismos términos en los que dejó el programa. 1 millón de euros. Lo has clavado. ¿A cómo se llama ¿a cómo está el kilo de Paz Padilla? 1 millón de euros. 1 millón, efectivamente. Eso es. Lo has clavado. Vamos, eso es lo que se rumorea, pero cuando el río suena... lo que se dice por ahí es eso. Así que, ¿cómo está el patio, Federico? Lo de Mar Flores, claro, se queda como una fruslería de la Crónica Rosa pura y dura. Que este mes rompe definitivamente con Elías, ¿no? Ya, este mes no va a volver. Es definitivo. Este mes no va a volver, porque ya necesita yo alguien... menos mal que veo a Emilia Landaluce, que en la otra crónica llevan el caso de Mar, lo han llevado siempre muy de cerca, para ver si este mes podría extenderse a 2 meses o no. Esta vez, este mes es definitivo. Este mes pero ya estamos a 10. Este mes son 20 días. Bueno, venga, esta quincena es definitivo, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Vamos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.